del CIS, hoy miércoles 20 de mayo es nuestro 10º encuentro de la temporada 2020. Hoy desde la SER nos acompaña en el panel Elio Guerrero, experto con amplia experiencia en dirección de empresas, temas de innovación y agilidad. A nivel sistémico es constelador organizacional y constelador de las nuevas constelaciones familiares. Juntos y atendiendo las preguntas que nos haga llegar nuestro público del círculo, estaremos conversando con nuestra invitada Cecilia Vidal. Ella es licenciada en Matemáticas Aplicadas, cuenta con un MBA, es coach ontológica, consteladora organizacional y experta especialista docente universitaria en metodologías ágiles, design thinking y lean startup. Fundadora y CEO de la consultora Ánica y con quien abordaremos el tema la mirada sistémica en las metodologías ágiles. Hola Elio, hola Ceci, bienvenidos a este encuentro. Hola Jenny, hola Elio. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos amigos del Círculo de Inteligencia Sistémica, una versión nueva como hoy. Gracias por estar aquí. Y bueno, Ceci, encantado de compartir este espacio contigo, entre colegas. Cuéntanos, ¿cómo haces para combinar todo lo que tienes y haces? Eres coach ontológica, especialista en temas de agilidad, tienes un MBA. Cuéntanos cómo combinas todo esto y cuéntanos un poco qué cosas son cada una de estas cosas raras. Bueno, de hecho, este proceso transformacional tiene que ver con 3 olas profesionales que viví. La primera con el mundo de los números, y un momento que fue un primer punto de quiebre que dije, como que me di cuenta que lo que hacía en realidad, para mí la matemática era un pretexto para ayudar a transformar personas. Y entonces ahí dije, ¿y si le quito el componente de matemática y sigo transformando? Entonces aparece el coaching ontológico, me formo en eso, y a medida que profundizaba, me daba cuenta que faltaba algo. Y entonces, ahí es que decido hacer la formación de constelaciones organizacionales, y ya en paralelo, me había ido metiendo en el mundo de la innovación. Yo dicto sobre Design Thinking desde el 2013, más o menos. Entonces, en paralelo fui desarrollando ambos, y a medida que me iba introduciendo más en el mundo de la innovación, partiendo de Design Thinking y luego con Scrum desde el marco de la agilidad, me di cuenta de la relevancia, cómo conversaban los tres, desde el enfoque ontológico y desde el enfoque sistémico totalmente, que tiene que ver mucho con el mindset, tanto del design thinking como el marco Scrum, que es lo que probablemente conversemos dentro de un ratito. Bueno, Ceci, para mí es un lujo tenerte en el programa y sobre todo con la experiencia en la forma en que has venido desarrollando toda esta integración de conocimientos y desde la mirada sistémica, el tema del Scrum, como el Scrum Daily, ¿no? Cómo le es útil a las organizaciones. Expliquemos de repente qué es el Scrum Daily, ¿no? Para que la gente pueda entendernos. Primero voy a explicar 2 cosas separadas y luego voy a llegar ahí. Primero, el Design Thinking es una metodología que tiene diferentes fases. Si yo tuviera que darle una palabra a qué es Design Thinking, es un proceso de empatización profunda con el usuario para identificar, ¿sí?, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Hay una jerga muy utilizada en el Design Thinking que se llama los pains. Cuando yo encuentro, imagínense que soy una organización o acompaño a una organización, encuentro qué es lo que realmente quiere mi usuario, ¿sí? Ahí, o cuál es su verdadero problema, y decido ya crear algo que le genere valor, ahí es donde llamo a la agilidad. Y cuando hablamos de la agilidad, Scrum es un marco de trabajo. Cuando hablo de metodología de Design Thinking es fase 1, fase 2, fase 3. Cuando hablo de Scrum, es un marco de trabajo que genera una serie de actividades que le llaman eventos, roles, artefactos, que honran en todo momento los 4 valores que tienen que ver con el mindset de la agilidad, ¿sí? Ahora,
todavía no me voy a ir a tu pregunta, porque hay algo bien importante en Design Thinking que tiene que ver con la charla de hoy. Muchas veces el gran peligro de una organización es innovar sobre síntomas. Entonces te llaman, tienes un mindset top-down, tienen un mindset, un pensamiento mecanicista, y te pides que innove en este aspecto sin ver el sistema. Entonces, lo maravilloso del Design Thinking, que sus fases, tiene varios momentos en que el abordaje, la mirada sistémica es muy potente. Por ejemplo, cuando tú empiezas a explorar cuál es el verdadero problema de tu usuario, lo mejor que se puede hacer ahí es, en el Design Thinking se conoce como mapa de actores y ahí lo dejas, lineal. El aporte sistémico es hacer una constelación ahí y hacer este mapeo en 3D de dónde ocurre el problema, quiénes son los involucrados, cuál es la intervención de cada uno. Y cuando lo he aplicado así en las organizaciones es sorprendente porque de repente aparece otro problema. Evidentemente, como les ha pasado a todos los consteladores que están acá, que el problema tenía que ver con otra cosa, más profundo, con la historia, y de ahí el abordaje es totalmente diferente. Hace un tiempo me pasó que me llamaron para hacer un proceso de thinking en una farmacéutica, y lo que pasa normalmente en una reunión, primero de levantar la información, sí, ya era el área de investigación de esta farmacéutica y era un médico el director. Entonces me va acompañando en la puerta y me dice, me he olvidado una cosita de contarte. Mira, la gente está un poco así, como que molesta, triste, porque hemos desvinculado a 2 personas y no sé, están un poco bajoneados. Pero con el proceso de Design Thinking no te preocupes, todo el mundo va a recuperar. Y yo dije, no podemos empezar ningún proceso de Design Thinking con lo que me acabas de contar. En esos 2 minutos de despedida, entonces tuve que replantear todo y hacer, ¿sí?, unos ejercicios sistémicos al inicio y una pequeña constelación que permitió que el equipo hablara sobre aquello que no se hablaba, ¿sí? Los que se fueron, honrar lo importante. Y entonces eso preparó el camino para poder entrar desde el Design Thinking. Entonces esa es la potencia cuando hablo de mapa de actores que me trae el Design Thinking. Otra herramienta potente, el Design Thinking. Pero antes de pasar a eso, Ceci, dale. Qué hermoso lo que dices, me quiero detener un ratito ahí. Dale. Tiene que ver con la sensibilidad que el consultor también tiene para entender que no puedes ir de frente a la tarea, sino dar el espacio de sentir la organización cuando llegas. Exactamente. Tienes que vibrar, todo tu cuerpo vibra y sientes y dices, aquí no puedo entrar todavía. Esto que para ti no es importante es súper importante para ellos y tenemos que hacernos cargo. Y esto que hiciste da un antes y un después al trabajo que se quiere implementar, ¿no? Totalmente. Ahora yo también quiero hacer una acotación, Dale. si me permite. Sí, es porque es preciso. Yo también desarrollo proyectos de Design Thinking y agilidad, y ahí es lo que dice Jenny, es muy importante, la sensibilidad del consultor, del acompañante, del facilitador. Pero la mirada de la empresa no siempre está preparada para ello. Cuando nos dicen, vamos, queremos hacer un tema, un proyecto, o un nuevo modelo de negocio, o algo que es duro, ¿no? Que involucra a la gente, pero igual es duro. Plantearle esta mirada sistémica puede ser difícil que ellos puedan integrarlo. Entonces, o aceptarlo o permitir ir por ese lado. ¿Cómo haces? Y me surge la curiosidad, ¿cómo haces tú para, si empiezas un proceso de design thinking con una organización y un equipo, que es resolver algo desde la innovación, o mejorarlo, o X más, incorporas estos componentes de la sistémica, esto de mirar detrás, que conocemos también en las constelaciones como consteladores? ¿Cómo incorporas? ¿Cómo lo haces? Primero, cuando me llaman y me dicen, mira, queremos innovar en este servicio, desarrollar un producto, etcétera, y el que me hace el pedido, el owner, digamos, de este pedido, lo primero, identifico
pregunto si él va a ser el que va a sostener todo el proceso. Si es el gerente, perfecto. Entonces le pido que me lo cuente en 3D. Sin saberlo, que él constele. ¿Me puedes contar? ¿Y esta área con quiénes conversa? Tal. ¿Y por qué? Algunas veces pasa que luego de esa conversación, no, sí, tenemos que orientarlo hacia otro aspecto. Y por otro lado, como muchas organizaciones, te puede haber pasado que no les digo voy a hacer una constelación organizacional. Los invito a hacer un ejercicio, les propongo, es un ejercicio que podría ser movilizador, les gustaría hacerlo. En algún momento me han dicho, no, preferimos trabajar, no estamos todavía en ese estado. Entonces, esos dos aspectos en la entrevista inicial, que me lo puedan contar en 3D y también invitarlos a hacer un ejercicio de ese tipo, ayuda mucho al inicio. Muy lindo. El mapa de stakeholder que estabas hablando, que es esto de los actores, se tiene una dimensión diferente cuando lo cruzas con el mapa 3D de las constelaciones. Exacto, exacto. Muy lindo. Algo importante que es uno de los principios de la mirada sistémica, digamos, que es la pertenencia, también quién estuvo antes, honrar, ¿sí?, los inicios, es fundamental para proyectos de innovación que algunas veces todo lo nuevo, ¿sí?, la tecnología es lo más importante y por ahí no va. Entonces, mirar si estoy excluyendo a alguien en el sistema es importantísimo también. Entonces, ahí el Design Thinking te trae otra herramienta que se llama usuarios extremos, que es una herramienta preciosa en que normalmente las organizaciones innovan sobre el usuario promedio. Esta herramienta que se llama usuarios extremos empieza a mirar a quiénes son los excluidos, los que no son mirados normalmente. Entonces estos extremos, que son grupos pequeñitos, tienen mucha información sobre el sistema. Y entonces el hacerlo visible igual cambia, ¿sí?, las posibilidades que puedas entregar como solución a una organización. Y para los equipos, acompañarles a que miren a estos extremos, los excluidos muchas veces, es sumamente potente. Y ahí ya empiezan a mirar, oye, entonces lo que tengo que diseñar también tiene que impactar a estos que no eran mirados. Y ahí también puede pasar que esos excluidos tenían una información tan rica que luego son parte ya del grupo de una manera completamente sabia. Exacto, exacto. Y muchas innovaciones disruptivas han nacido por mirar a los excluidos. O muchas campañas de productos tan sencillos como celulares nacen de los excluidos, de los que nadie hizo caso. No es mi target. No, mira a todos tus usuarios. Entonces, sí. Dale. Gracias. Y ahí mencionas a este grupo pequeño. Y también es un grupo pequeño, pero del otro lado lo que le llamamos early adopters, que son desde el design thinking y desde la agilidad, como que importantes también. ¿Cómo lo ves a los early adopters desde esta mirada sistémica? O sea, para los chicos, la gente que está viendo, los early adopters son las primeras personas que van a tomar nuestras innovaciones y de los cuales vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Sí, eso es, voy a, para que todos puedan entender, hacer uso de una herramienta que tengo detrás mío. Entonces, tú tienes esta gráfica, ¿no? Entonces, en esta gráfica, acá tienes los innovadores en una organización, los que dicen, ya, vamos a innovar y traen ideas y empujan. Y acá tienes a los early adopters. Y entonces, eso es como si tú tuvieras una organización, son tus fans, los que inmediatamente los adoptantes, los que van a tomar, ¿sí?, tu innovación. Entonces, por supuesto, todo el mundo se enamora de estos, porque me compran la idea. Pero acá aparece un precipicio, y ese es el desafío de las organizaciones. Entonces, el rompimiento ocurre acá, y aparecen los otros grupos. La mayoría temprana, la mayoría tardía,
Y acá aparece un grupo que se llama los rezagados. Y acá aparece el otro peligro, excluir a los rezagados y no mirarlos. ¿Sí? Entonces, también, de nuevo, todos los involucrados en un proceso de innovación es fundamental, porque de repente dices, ay, no sé por qué no funcionó. Claro, seguiste en esta mirada causa-efecto y eso es bien peligroso. Y ahí se me viene tener súper claro cuando es una transformación estructural y cuando es una transformación organizativa, ¿no? Cuando es estructural, que tiene que básicamente adaptarse al medio conservando su estructura y también su propósito, y en la transformación organizativa dejas de ser el sistema que eras para ser uno nuevo y volverte a recrear, inclusive con un nuevo propósito. Entonces, si la persona que está liderando el tema no tiene claro esta distinción, no hay ni siquiera metodología ágil que lo soporte. Exacto, exacto. Y la mirada sistémica es potente ahí. Y hay algo que voy a citar a Julio, que lo mencionaba mucho, que ocurre exactamente lo mismo en el design thinking, que tiene que ver con vivir con la incomodidad del no saber. Cuando tú empiezas un proceso de design thinking, al inicio no tienes ni idea de qué va a salir. Porque si estás centrado en el usuario, si entras en este proceso de voy a ir explorando. Incluso en el momento inicial que haces este mapeo en 3D, descubres cosas que no sabías. Entonces, eso en las organizaciones crea realmente una incomodidad, un fastidio de no tener certeza y no poder controlar. Y es algo que hay que soltar cuando arrancas solo, ojo, todavía ni siquiera he hablado de Scrum, solo con Design Thinking. Pero es lindo lo que dice Ceci, porque es como que cuando te llaman como consultor, ellos esperan un plan, ¿no? Seguir el paso 1, paso 2, paso 3, pero en la realidad es un camino completamente escabroso que a veces puedes regresar para volver a empezar y darte fuerza. Entonces ahí como que la gente, ¿pero esto no tenía un plan? Exactamente. El ir, o sea, los que tienen en común, digamos, las metodologías ágiles es que está centrada en el usuario y esto que acabas de mencionar, este proceso iterativo de voy, regreso al usuario, le vuelvo a preguntar, voy, ¿sí? Entonces no puedo decir plan 1, 2, 3. Volvamos al poema de las agilidades. Perfecto, entonces, regresando, ahora sí me voy a Scrum. Cuando hablamos en particular, la agilidad tiene que ver con la capacidad de responder al cambio en entornos de alta incertidumbre, nada más. Se podría haber llamado en realidad adaptabilidad. Entonces, esa capacidad de adaptación, entonces la agilidad te dice, ok, esa es agilidad, perfecto. Entonces, para poder trabajar desde ese nuevo mindset, necesito honrar 3 pilares que tienen que ver con la agilidad. Transparencia, o sea, transparentar lo que hacen todos, en dónde están todos, ¿sí? Inspeccionar, como trabajo iterativamente, siempre estoy inspeccionando si lo que estoy haciendo le está generando valor a mi usuario, ¿sí? Y también al sistema. No es que haya solo mi usuario, no, también al sistema. ¿Sí? Entonces, transparencia, inspección y adaptación continuamente. Ahora, ¿cómo es que me adapto continuamente? Trabajando en ciclos cortos. Entonces, hablando de Scrum, Scrum es un marco de trabajo que, imagínense, tiene un proyecto y este marco te invita a trabajar en ciclos cortos que le llaman sprints, y en cada ciclo corto tú estás transparentando, inspeccionando y adaptando. Ahora, lo maravilloso de Scrum y que también tiene que ver con rinde tributo a la agilidad como paraguas, es que sé que por acá hay muchos coaches, el trabajo es con el equipo, tú gestionas el sistema, no a las personas. Entonces,
hay un rol que se llama Scrum Master, que acompaña al equipo, es un rol que tiene bastante en común con el coach, que acompaña al equipo y mira cómo se está dando la dinámica del equipo, que le genere valor al equipo mismo y al sistema, ¿sí? Entonces, ¿está generando aprendizaje y evolución en el equipo? Sí, sigamos. ¿Está generando valor al usuario? Sí, sigamos. ¿Está generando valor a la empresa? Sí. Entonces, es todo a la vez. Entonces, en Scrum tú trabajas en estos ciclos cortos que se llaman sprints. En cada sprint hay diferentes eventos, la reunión para planificar. Me voy a enfocar en dos de ellas que son potentes, sobre todo una de ellas. Y hay una reunión que se llama la retrospectiva. Y en esa reunión, en realidad es una sesión de team coaching. Entonces, si el que los acompaña conoce, ¿sí? Tiene esta mirada sistémica, puede ayudar mejor al equipo. Porque no es que le hice a Pedrito porque hizo esto y hace coaching uno a uno, ¿no? Entonces, ahí es donde funciona la agilidad. Porque el gran peligro, que es lo que está pasando en las organizaciones hoy, que están confundiendo entre adopción y transformación. Y tú, Jenny, has hablado hace un ratito de transformación. Entonces, el enfoque sistémico me ayuda a acompañar la transformación. Porque mañana todos los que están escuchando acá pueden formarse como Scrum Master, PO, tu certificación en 3 días, listo. Pero el proceso más profundo, eso es lo complicado. Entonces, cuando estoy en un proceso de adopción, sí, pues pongo los posts y ahora yo soy PO, ahora soy Scrum Master, pero sigo en lo mismo y termino en una agilidad cosmética, ¿sí? Sin honrar los valores que hemos mencionado antes. Qué lindo lo que dices, porque ahí me transporto al tema de cultura, ¿no? Sí. Y cómo básicamente la metodología ágil te lleva con esta mirada sistémica a poder abordar cosas que inclusive el mismo proceso las pone en manifiesto, pero no las dice. Como por ejemplo, cómo están funcionando los equipos a nivel de confianza, cuán transparente es la comunicación, cómo se están cooperando entre equipos, cómo se van volviendo células que luego se vuelven tejidos para engranar un cambio y soportarse, e ir madurando en el proceso. Entonces es como súper delicioso lo que dices con respecto a complementar una cosa con la otra, ¿no? Y de hecho, en lo que acabas de mencionar, la agilidad toma la metáfora igual que el mundo sistémico de ver la organización como un sistema vivo. O sea, estamos hablando de células y tejidos, lo has dicho. Bueno, Maturana lo decía así, Maturana era biólogo, ¿no? Maturana es uno de los padres del coaching ontológico y él obviamente lo manifestaba un poco de esta forma. Hay otro tema también vinculado, mencionaste muy bien, yo también acuerdo contigo que la agilidad es esa adaptabilidad, ¿no? Ante entornos de alto cambio, pero está muy vinculado a ello el hecho de poder trabajar sobre aprendizajes que se van generando de forma continua. Por ejemplo, yo doy un pequeño paso en Scrum a través de un sprint, que es la estructura del marco, lo has dicho muy bien, pero el siguiente paso lo construyo en base al anterior y lo aprendido. Y así me voy avanzando de a poco y de a poco. Y eso también es un enfoque, digamos, totalmente fuera, muy sistémico, fuera del enfoque mecanicista que sabemos que es el enfoque tradicional. Entonces, ¿cómo va evolucionando el conocimiento, los entendimientos de las organizaciones y también de las personas? Me parece una evolución muy franca respecto a colectivo humano también, ¿no? Sí, y en lo que mencionas, a mí me parece maravilloso digamos, me enamora de Scrum, estos eventos como el que mencionaba de la retrospectiva, que busca que el equipo evolucione. Y lo interesante también de Scrum como una de las tantas, de los tantos marcos ágiles, es que siempre el equipo se hace cargo, ¿sí?, de lo que asume para entregar en cada sprint. O sea, en cada sprint yo voy a entregarle algo que se llama incremento al usuario, incremento. Pero es el equipo el que decide cuánto va a hacer y cómo lo va a hacer.
Y como menciona Celio, sprint tras sprint, voy evolucionando y desarrollando, ¿sí?, mi capacidad de escucha, confianza, y evoluciono como equipo, ¿sí? Entonces, cuando tienes un Scrum Master que tiene esta mirada sistémica, siempre va a privilegiar la totalidad, ¿sí? Ver esto, este tejido que acabas de mencionar. Por eso lo van a escuchar como squads, como células, como mesas ágiles o como Agile Teams. Estamos hablando de lo mismo. Sí. Y cuando hay otra cosa que bloqueos, quería Ceci, conversar. en el proceso, cuando hay bloqueos, Ahí, cuando hay bloqueos, llamas al coaching ontológico. Ahí, sí, o sea, lo puedes hacer desde cualquiera de los dos encuadres, pero es mirar, ¿sí?, construir nuevas conversaciones con el equipo, mirar cómo construyen sus promesas, cómo han hecho los pedidos. Probablemente podría aparecer un elemento en el sistema, pero de repente no. Entonces, ahí está mirada las herramientas del coaching sistémico, del coaching ontológico, desde el tema de los pedidos, construcción de confianza, las promesas, es fundamental, ¿no? ¿Cómo hago esta coordinación de acciones en el equipo? Bueno, vamos a saludar un ratito a las personas que están con nosotros. Está Romina, está Mónica Navia, está Johnny Mendoza, Ruth Luna, Fiorella Garacino, Nancy Fuc, Pablo Martínez, Suset. Hay muchas personas aquí, pero no logro poder ver a todas, pero aquí están. Bueno, amigos, cualquier pregunta acá, bienvenida para Cecilia. Aprovechemos la construcción que estamos haciendo de esta conversación en la mirada sistémica en las metodologías ágiles. Así que bienvenidas las preguntas. Y Ceci, me quedo con algo. En tu experiencia, ¿has visto que en alguna situación te han pedido metodología ágil y has tenido que abordarlo con otro proceso, no ha resultado? Sí, en dos casos. El primero que contaba, desde esta farmacéutica, que no estaban preparados. Felizmente aceptaron hacer este proceso con una mirada de constelaciones organizacionales y ejercicios sistémicos. Y me pasó con una empresa familiar que tenía muchos años y que querían también hacer un proceso de innovación, sacar un nuevo producto, porque ese producto no salía, y un producto que les está yendo muy mal, y querían hacer esto. Saquemos esto y vamos a introducir este. Y ahí, no, imposible hacer design thinking. Ese proyecto, para esa organización, le dije a Julio, tienes que hacer acá, era una empresa familiar, tú eres experto en empresa familiar, y salió lindísimo. Se lo cuento en cortito. El fundador había fallecido hace unos 3 años, y él fue el que trajo la representación de este producto. Y le generaba mucha pérdida. Pero despedirse de ese producto, por supuesto, era despedirse del fundador. Bueno, pudieron cerrar todo este espacio y ahora les va súper bien. Sacaron la representación, sacaron el producto y crecieron enormemente. Empezó la abundancia y ya pudieron desarrollar el otro producto que querían. Era una lealtad muy profunda, ¿no? Sí, exacto. Tenía que cerrar, ¿no? Exacto. Y ese es el gran peligro cuando te piden un proceso de innovación, no honrar lo que estuvo antes, ¿no? No mirar el propósito, cuál fue el inicio, desde dónde parte. Entonces, para personas que por acá nos escuchan, que trabajan en innovación, quieren trabajar, las preguntas tan potentes del abordaje sistémico te permite, ¿sí?, ir a un nivel más profundo y no innovar sobre síntomas. Ceci, una consulta. ¿Cómo ves estos marcos que estás trabajando tú y esta integración tan hermosa como lo estás compartiendo en este nuevo contexto? Me tocaba ver
justamente empresas desde la consultoría en innovación que hacemos en la consultora donde estoy, aplicando las metodologías ágiles, las metodologías de creatividad como Design Thinking, pero estábamos encontrando dolores muy fuertes. Este contexto ha traído muchos cambios. ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia? ¿Qué casos has visto, por ejemplo, en adaptarse o reinventar? Ahí también hay un tema de cuidado, ¿no? Se usa mucho la palabra reinventarse y hay que ver bien la diferencia entre adaptarse e incluso otros más potentes como transformarse. Esos dos aspectos, ¿cómo lo ves? Yo creo que ahora es el mejor momento de entrar un proceso de transformación, de reinvención, como tú mencionas, desde una organización o a nivel personal, y lo están haciendo algunas organizaciones. Sin embargo, no están pasando por el duelo. El espacio, no, en ninguna de las organizaciones que ha acompañado se hace cargo del mundo emocional de los que entran en el proceso de transformación o de los que entran en el proceso de innovación. Y algunas veces ese proyecto que no te salió, no hace, oye, tú dices, oye, pero es un proyecto, ¿cómo voy a hacer el duelo por ese proyecto? ¿Cómo voy a hacer el duelo por ese producto? Y sí, es acompañar, transitar, habítalo un poquito, hoy sí, van a cerrar mi área. No es, van a cerrar mi área ya y ahora porque somos ágiles. Y ese es el gran error ahora. Creer que agilidad es velocidad. Y es, adáptate y cuida a la vez. Eso es lo que no están viendo las organizaciones. Ya, no, pero hay que adaptarse. No, cuida a la gente con la que vas a ir hacia ese proceso, ¿no? Es mirar con qué me quedo de aquello con lo que nací y cómo avanzo, ¿no? Cómo voy avanzando. Entonces, hoy sí es importantísimo para cualquier organización profesional ir desarrollando este mindset de adaptación continua, que es lo que te invita la agilidad. Hablo de adaptación, insisto, no de velocidad, y siempre mirando al usuario. Tú estás al servicio de alguien. Si tú eres coach, estás al servicio de alguien. Si estás trabajando en alguna organización, estás al servicio de alguien. Y mirar estos componentes a la vez, ¿sí? Entonces, necesario, cuidando. Necesario es como un baile que tienen que ir manejando las organizaciones y también a nivel personal, porque si son los que nos escuchan, consteladores, coaches, no es que no, pero yo solo voy a hacer una relación 1 a 1. No, pero esto me sale bien. Duele es mirar, sé que mucha gente que está acá tiene mucho éxito y lo ha tenido durante mucho tiempo. Y es mirar eso y me estás pidiendo que aquello que me dio éxito durante los últimos 10 años lo suelte, de repente sí. Y eso muchas veces duele. Me conectas con el tema, cuando hablas de duelos, muchas veces en las organizaciones también se les dice cerrar ciclos, ¿no? Para que ellos puedan entender un lenguaje más cercano. Y dentro de ese lenguaje también me surge el tema de, claro, nosotros no vamos a decirles, oye, tienen un trauma organizacional, pero muchas veces están llenos de traumas. Entonces, lo que está pasando hoy en esta volatilidad, incertidumbre, en este tiempo complejo y ambiguo, que está tan de moda la palabra VUCA, pero realmente lo estamos viviendo, te conectas rápidamente con todos esos temas que no quisiste tocar en su momento y los tapaste. Y ahorita los acelera y te sale una serie de temas que luego también podrían ser un gran problema futuro, porque los puedes apaciguar, pero esto va en algún momento a ¡pum!, abrirse. Y ahí está la gente donde realmente se va a paralizar, no vas a avanzar, por más que hayas hecho nuevas formulaciones, no van a despegar. Entonces, ahí es un poco también la invitación a que podamos invitar a las empresas a detenerse, ¿no? A esta quietud que se necesita. Sí, tener ese espacio de mirar lo qué es aquello que avancé, tuve,
qué voy a dejar y con qué voy a avanzar. Y también a nivel profesional, ¿no? O sea, esto que está pasando del COVID-19 a muchos, miles de profesionales los ha dejado como que en stop y, oye, de repente desaparece mi trabajo y muchos de esos trabajos no van a regresar, porque de repente tienes una organización que dice, oye, esto del teletrabajo me está funcionando. Ellos pagan su propio internet, yo no pago luz, ya la oficina de 600 trabajadores la puedo reducir a 200 que trabajen en casa, y entonces tienes a la gente ahí en este estrés de aprender herramientas de colaboración digitales, y no hablo del contenido en sí mismo, sino cómo está tu músculo preparado para adaptarte en ese proceso continuo, ¿no? Cuando hablamos de Scrum y los sprints, es cómo te vives tú los sprints de tu vida. No te digo que corras, sino tienes el músculo desarrollado para hacer cambio de dirección, o no, es que yo ya tengo un plan de vida y paso uno. No. El otro día me invitaron a dictar un webinar a un grupo de personas, eran como 80 personas, pero todos eran mayores, eran personas de 50 para adelante, ¿ok? Y ellos querían seguir contando con ellos, y cuando abrimos las conversaciones, abrimos células de conversaciones, ellos decían que su mayor temor era no poder ser rápidos, no poder ir con la tecnología, pero como la empresa les había asegurado estas capacitaciones, ellos estaban felices y estaban antes de la hora súper ya dispuestos con la mejor actitud para poder engancharse en el aprendizaje. Entonces yo decía, qué genial haber podido tener esta mirada, porque estas personas van a estar súper comprometidas y agradecidas y leales. Exacto, la lealtad. Y aparece otro valor ahí. Exacto. La lealtad. Muy bien. Okay. Qué interesante, Cecilia, hablar de este tema de la mirada sistémica en las metodologías ágiles y cómo este engranaje puede potenciar mucho a cualquier persona que trabaja, inclusive dentro de una organización. No necesariamente necesitas ser consultor, pero si también tienes equipos, esta propuesta que tú haces es muy importante, ¿no? Exacto, o sea, ahí es donde algo extraordinario que trae también el mundo de la agilidad es darle valor. Hay ciertos principios de Scrum que te hablan de este proceso empírico de los proyectos, se llama un modelo empírico de control, priorización basada en valor, pero hay dos componentes que tienen que ver con lo sistémico y lo humano, es la colaboración y la autoorganización. Entonces, a ver, la generación X, que somos nosotros y los más grandes, o baby boomers, no están muy acostumbrados a colaborar. Entonces, en lo que tú has dicho, esto abre una serie de oportunidades y de trabajo para los que están en el mundo sistémico de conversar. Oye, ¿cómo complemento mi mirada sistémica y me voy a una intervención? El constelador con esta persona que trabaja en agilidad, y compartimos y miramos desde diferentes enfoques. Y en ese sentido, hay algo que, por ejemplo, que tiene que ver también con el mundo de la transformación digital. Las tecnologías no generan por sí misma el cambio, sino que la tecnología, al generar nuevas soluciones, cambian alguna tendencia. Por ejemplo, del pasar del tener al hacer uso. Entonces, cuando yo ya no necesito, de repente muchos de ustedes se compraban su CD y tenían su porta CD y decías, este es mi CD, mi película. Yo era un chico de 20 años, te voy a decir, ¿qué? ¿Tú tenías película? ¿Te comprabas música así físicamente? Oye, qué raro. Si tienes Spotify, si tienes Netflix. Entonces, eso, o es mi idea. Hace poco trabajé con una organización, este era un banco, y que me dijeron al comienzo, el gerente me dice, ¿sabes qué? En tu charla menciona algo como que
no es tan importante esto del presupuesto. A ver, cuéntame un ratito eso. No, es que mira, te voy a contarme. Si acá los gerentes se sienten más importantes mientras más presupuesto tengan para su área. Y entonces era una organización, mi proyecto, mi oficina, mi secretaria, mi café, mi presupuesto. Y la invitación de la agilidad, digamos, cuando una organización, ahora que está, casi todas las grandes están transitando el viaje de la transformación digital, una de las rutas de acompañar a los equipos a desarrollar esto es mediante marcos ágiles como Scrum, que es el que lo utilizan el 80% de las organizaciones. Pero esto también involucra ciertos cambios de mindset, ¿no? Que es soltar el tener... el control. Exacto. Y colaborar. Sí. Acá Hay un término ahí. Acá, perdón, Eli, un minuto. Acá dicen en el público, Ruth Luna nos dice, qué importante eso, pasar por el duelo personal y organizacional. Y Karin Aquino nos dice, buenas noches, ¿cómo se podría aplicar en organizaciones que inician proyectos y que sus áreas o líderes de áreas compiten entre ellos? Justo lo que tú decías. Justo. Sí. Cuando hay áreas de ese tipo, ahí es donde la oportunidad de mirar el aporte, digamos, hacer un trabajo sistémico con las áreas es fundamental. Y cómo si yo me quedo instalada en ese mindset de mi propiedad, estoy generando un impacto negativo a todo el sistema. Entonces ahí lo ideal antes de empezar es mirar, invitar a la organización y a todas las áreas a mirarse como sistema antes que desarrollar algún proyecto de innovación o cualquier otro. Y preciso lo que explicaste es al comienzo que tienes detrás tuyo, ¿no? Justo el diagrama de atrás. No dejar a ninguno de estos componentes fuera de la ecuación de reestructuración. Sí, y en lo que me preguntan y mencionan, es bien importante, de nuevo, mirar este sistema para que no pase lo que pasa en algunas organizaciones. Que puedo tener esto y yo digo, yo soy del equipo de los ágiles. Sí, pues en mi área está en la agilidad. Y tú todavía estás y entonces los ágiles, los no ágiles, ¿no? Y de nuevo estás en mirada sistémica. Oye, estamos en la agilidad. Sí, pues, pero no cambió el mindset total. Ahí dices dos cosas muy interesantes, Ceci. Uno, lo último es esto de excluir o no excluir porque eres parte del grupito innovador o eres parte del grupito, cuando la innovación es algo transversal a las organizaciones y es parte de una cultura. Eso es por un lado. Y por el otro lado también me parece muy, muy rico, y también si nos puedes comentar, esta tendencia y que tiene que ver con la agilidad a la holocracia, ¿no? O sea, la holocracia es estas empresas y organizaciones que del futuro, digámoslo así, o hasta hacia donde se tendería, en donde no hay un gran jefe, sino que todos se empoderan. Y ahí hay una cuestión muy sistémica, el soltar, el confiar, el ver el bien común. Entonces hay una serie de características muy sistémicas en estas tendencias de agilidad. Coméntanos un poco por allí, ¿cómo lo ves? ¿Qué has visto? En Perú no he visto por lo menos ninguna organización que tenga esta forma de gobernanza, digamos, ¿no? La holocracia lo que hace es, de alguna forma, organizar muy parecido al tema del agilismo, de la agilidad en células, y que los equipos se hagan cargo de los proyectos a partir de su experiencia, y no es el jefe desde arriba que me diga las cosas que tengo que hacer. Estamos todos trabajando hacia un mismo propósito, a generarle valor al usuario y al sistema. Entonces igual, ¿no? Tengo organizados por células, en base a proyectos, y voy trabajando desde esta mirada más orientada al propósito y más orientada a las personas, ¿sí? Pero hay que mirar también con mucho cuidado esto de mañana todos ágiles, ¿no? Somos horizontales. Pasó con un banco muy conocido. Ya sabes que el gerente de finanzas, mira, ahorita ya no eres gerente, desde el lunes vas a ser jefe de tribu.
¿ya? Y tu oficina, no, te vas a sentar en la mesa ágil de allá al costado del practicante. De un momento a otro, y entonces se empezaron a renunciar un montón, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho también el contexto mayor, qué tipo de organización es, por qué, o sea, y eso es lo que no hacen muchas organizaciones. ¿Por qué me tengo que transformar en una organización ágil? ¿Por qué yo tendría que transformarme en una organización holocrática? Para mi contexto, para mi ayuda, me va a generar valor. Si es sí, bien, adelante, exploremos, ¿sí? Porque aparece la sociocracia, la holocracia, el management 3.0 y todas estas miradas que sí suenan interesantes, pero no todas las organizaciones se tienen que transformar en una organización desde que utilice el marco de agilidad. Hace poco trabajaba con una empresa que hacía consultoría digital, marketing digital, y estuve ahí con ellos un tiempo y me di cuenta, no necesitan tener product owner, porque su comunicación era fluida y se adaptaban continuamente. Punto. O sea, honraban, si tú explorabas, honraban los valores de la agilidad. Pero no tenían la parafernalia que te trae algún marco, digamos, ¿no? Que es potente en términos de valores y mindset, pero no porque no pongas el post-it o porque no me ponga el gorro de Scrum Master, no lo voy a hacer. Entonces, qué importante se torna el que puedas identificar si realmente también puedes hacerle a la empresa valorar su proceso y como que acomodarlo a esa metodología ágil. Sí. Quizás es importante también mirarse como empresa en sus valores, sí, y ver si es que necesitas eso, ¿no? ¿O no? No, en ni clase, webinar, no puedo dejar de hacer esto, pero les voy a recomendar un libro. Les voy a recomendar, es extraordinario, porque pueden entender si para la organización que estás acompañando funciona o no. Se llama AI for Everybody. Sí, lo encuentran en Amazon, les va a encantar. ¿Cuántas regalías te dan? No conozco Cuéntanos un poco de qué trata ese libro. Justamente eso de que él trata, el autor, Matt Lemon, no me acuerdo el apellido, solo el nombre, que cuenta su viaje en el mundo de la agilidad, que no creía, que de repente lo llama, y en este proceso de comprenderlo empieza a darse cuenta de que sí, el valor que generaba al equipo, a la organización, a los clientes, y entonces su equipo se convierte como que el equipo estrella en la organización y decide acompañar organizaciones en este proceso, pero se da cuenta que la forma en la que se hacía, que no todas las organizaciones tenían que transformarse de la misma manera y que lo más importante era que la organización lo adaptara a su propia forma y tomara lo mejor, ¿sí? Honrara, justo con lo sistémico, que sí me está funcionando, o sea, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué me va? Es aquello de la agilidad que puedo sumar, que puedo honrar para poder adaptarme e integro, ¿sí? No es esta separación, los ágiles no. Y entonces ahí habla justamente de partir de un propósito, ¿no? Entonces, cómo construir tu propio playbook de la agilidad, ¿no? Tu manual, digamos, personal. Es interesante esto de las metodologías ágiles, cómo se pueden emplear en diversas, tanto en personas, en emprendedores, en organizaciones, en temas inclusive del Estado, dependiendo del contexto. No sé si cuéntanos un poquito cómo se puede ir navegando por ese aprendizaje. Dependiendo efectivamente del contexto, primero a nivel personal, yo les diría a los que escuchan, si tienen cuando hablamos de mindset ágil o mindset de la agilidad, perdón, digital, porque algunas veces se combina, es mirarte si eres, cómo está tu músculo primero
de transformarte continuamente. ¿Hace cuánto, yo le diría a esa persona, hace cuánto tiempo fue tu último cambio, tu última transformación? Salvando las diferencias entre cambio y transformación. ¿Cómo te va con tu gestión de tus errores? ¿Sí? ¿Cómo gestionas el error en tu empresa que eres tú primero? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va tu capacidad para desaprender? Entonces, todo este tránsito tiene que ver primero con individual, las personas, la persona, es la persona, el equipo, el líder y la organización. Es como ver múltiples sistemas. Entonces, a nivel personal, muchos de nosotros seguimos teniendo este desafío y lo vamos a seguir teniendo. Esto que está pasando ahora no va a ser la primera vez que pase una situación de este tipo. Luego, como equipo, su capacidad de adaptación, cómo va este termómetro de la adaptación, con una serie de elementos, igual para la cultura. Tengo una cultura en la organización que es capaz de adaptarse. ¿Cómo voy gestionando el error? ¿Sí? ¿Cómo va este proceso de aprender y desaprender? Entonces, ahí hay un largo camino para muchas organizaciones y también para muchos profesionales. Hay varios temas que tienen que ver con lo que mencionas, porque es un nuevo paradigma, ¿no? En las organizaciones. Tradicionalmente se ha estado castigando mucho el error. Sí. Y esto, desde la perspectiva del design thinking y de la agilidad, más bien es el error de donde se aprende. O sea, se dice, equivócate lo más rápido o pronto posible, porque cuando más avances, va a ser más costoso y más difícil la equivocación. Y también ese tema de la comunicación, Ceci, que hablabas, el marco de la agilidad justo surge en el 2001, me parece, cuando surge el famoso manifiesto ágil, donde estos gurús de la tecnología se sientan a pensar por qué estaban tan complejos esos desarrollos de software, ¿no? Y uno de los grandes puntos era la comunicación, un divorcio entre producción y desarrollo con las otras áreas. Entonces, ese paradigma de que puedes hablar, que tienes que comunicarte, también es un paradigma que se rompe con todo este enfoque y que sistémicamente le damos mucho valor. Y así hay más que tú puedes comentarnos, paradigmas nuevos, ¿no? Sí, de hecho, Lean Startup, como otra de las metodologías que acompañan estos procesos, tiene uno de sus eslogan es equivócate rápido y barato. El detalle es que mucha gente se queda ahí y no te dice el cómo. Ay, es que entonces me equivoco y ya listo. No. Es aplicar el método científico al mundo organizacional, es diseñar experimentos de negocio. Entonces primero genera hipótesis, arma tu experimento, genera métricas y de ahí recién te puedes equivocar. No es que todo el mundo diga, me equivoco ya. Y veo algunos alumnos que la vez pasada un alumno me decía, sí, mi amigo es serial entrepreneur. Y yo decía, ¿qué es eso? No, que ha puesto un montón de empresas y fracasaron todas. Entonces, pero el nombre suena como que, emprendedor serial. No. Y entonces, cuando tú vendes, digamos, innovación a una organización, no le vas a decir al gerente que no, que equivócate nomás rápido. No. Vamos a diseñar un experimento y sí, vamos a medir si estos números, estas métricas van a impactar en los resultados del negocio. Si no impactan, porque podríamos habernos equivocado en la propuesta, cambiaremos esto otro. Ok. Y ahí sí, una organización te va a aceptar experimentar porque está encuadrado, ¿sí? Con ciertas hipótesis claras y con métricas. Y eso se llama la contabilidad de la innovación. Es como en la vida mismo, todos los que nos están escuchando en tu vida profesional. A ver, no, equivócate. No, haz experimentos profesionales. Lanza tus hipótesis, tus métricas y de ahí ya. Y además, Ceci, quedarte también con el aprendizaje, ¿no? Me olvidaba, eso. Claro.
Exacto. Porque si no lo transitas, no sabes para qué fue necesario esa equivocación para luego no volverla a transitar. Exactamente. Exactamente. Es ese circuito, crear, medir, aprender. Y lo que hablaban ustedes dos, se me venía algo que a veces las empresas no incorporan y que puede ser un valor en estos tiempos muy necesarios, que es la amabilidad y la generosidad de aprender juntos, pero también de equivocarnos juntos. Sí, sí. Muy lindo lo que dices. Sí, cierto. Siento que eso también es importante. Acá tengo una pregunta que me parece interesante. Dice, a ver, hay dos. La primera dice, Karin, ¿cómo podría transformarse a sectores como salud o sector público en general para cambiar ágilmente en entornos como la pandemia? ¿Deberían estar ya en metodología ágil de sus procesos? Es un típico problema sistémico. Acá de tocar un problema es enorme, enorme. Y solo diría que cuidado con la palabra ágilmente. Diría, acuérdense cuando me digan ágil, es como adaptación, es como inmediatamente que salga la otra palabra, para que la gente no confunda con rapidez. Es un problema de raíces profundas, y ahí ese es un caso típico que yo no haría agilidad, ¿no? O sea, no está preparado. Hay que mirar todo el sistema profundamente, porque si no, haría síntomas, resolvería síntomas en ese proceso. Ahora, ¿qué tomaría del design thinking? Es mirar cómo ese sistema no ha sido diseñado para estar centrado en el usuario, ¿sí? Para cuidar la salud del usuario, para cuidar la salud del paciente. Entonces es mirar al servicio de qué nos estamos moviendo, ¿sí? Me ha hecho acordar un caso que para mí la verdad fue triste de una empresa, otra empresa farmacéutica, la primera que me llamó, y es enterarme cómo funcionan las farmacéuticas, y el equipo empezó en el proceso, y lo que hacían, uno de sus proyectos es que se tenían que salvar como área, recibían el presupuesto de la matriz, pero esta matriz les enviaba presupuesto si tenían el número suficiente de estudios clínicos de ciertos tipos de cáncer en el Perú. Entonces ya saben cuál es la consecuencia, por dónde va. Tenían que tener más gente con cáncer para que les manden el presupuesto y se pueda salvar el área. Sí, es alucinante. Ese caso fue alucinante, pero... El tema de salud es todo un mundo y muchas cosas detrás. Pero todo lo que arrastra detrás, ¿no? Sí. Cuánto dolor. Sí. O sea, era un negocio que estaba al servicio también de esta parte perpetradora que tenemos como país. Exacto, exactamente. Wow. Y como las constelaciones, tiene que haber, desde la mirada de las polaridades, que siempre tiene que haber uno para el otro, el lado perpetrador y el lado, el bien y el mal, el alto y el bajo, tienen que coexistir, son necesarios de alguna manera al servicio de la evolución, ¿no? Como seres humanos. Sí. Claudia Draghi nos dice... ¡Claudia! Claudia está así. ¿Tú crees que la cultura de las empresas de nuestro país dificultan la agilidad de la gestión? No, depende de qué empresa. No lo generalizaría. ¿Y en qué sector? Como les decía, esta empresa que estaba mencionando hace un rato, que no necesitaba el marco de la agilidad, pero se movía desde el mindset de la agilidad, tenía 15 años, le va súper bien, pero se movía en el mundo digital. Entonces, y tenía una característica interesante, que la mayoría de la estructura de edades era el 70% tendría entre 25 y 30, y el 30% entre 30 y 50, por poner algo. Y sí, entonces, depende del sector y depende también en la organización si se ha desarrollado este proceso de transformación, ¿sí? Que sí se puede, sí he visto, o sea, de hecho, si todos tienen
YAPE acá, YAPE es un resultado de metodologías ágiles total. Se arrancaron con diseño. Pero ¿qué hicieron? Como no podían cambiar al BCP, listo, tenemos que tener es como si entran a un laboratorio real, ustedes entran, uy, no, que hay que desinfectar todo, ¿no? Para que no intervengan, ¿sí? No se contamine. Entonces, por eso crearon el Innovación, fue un laboratorio donde estaba fuera de toda esta cultura y se pudo crear este espacio donde se desarrollara este mindset y partió con todo en el sentido de todos los procesos, ¿ah? Hicieron Design Thinking, Lean Startup, UX, y todo en un marco ágil. Entonces, un ejemplo perfecto es ese caso. Ahora, claro, y su final fue ese proyecto, desde que salió exacto, exitoso el YAPE, ¿no? Exacto. Otra organización pequeña, Kulki, es una empresa donde tú puedes hacer los pagos, tiene como 20, 25 empleados, pero digamos, hay varias empresas que nacieron como startups que ya nacieron ágiles, porque se adaptaban a los cambios que la tecnología le demanda. Por supuesto, es más difícil en una organización grande, con muchos seniority, ¿sí? Pero de que están avanzando en eso, sí, muchas. Acá en Perú, que hay organizaciones que se mueven desde la agilidad, hay varias startups que están instaladas ahí desde hace ya unos años y algunas que están empezando, por supuesto, con sus laboratorios. Tienes la Chakra en Pacífico Seguros, La Ventana en Interbank y así. Entonces, ¿cómo voy extendiendo esta cultura a lo largo de toda la empresa? Es como crear una célula que luego contagia a las otras para que sea la invitación al cambio cultural también, ¿no? Exacto, exacto. Y asociado a lo que acabas de decir, otro librito más, se llama Scrum desde las trincheras, que justamente te dice, mira, el cambio puede empezar desde abajo, desde tu equipo, ahí, ¿sí? Hay una profesora que siempre decía, una profesora argentina que conocí hace años, que decía, yo no puedo cambiar la educación, pero puedo generar una revolución en mi aula. Igualito, igualito. Entonces yo puedo con mi equipo empezar ese proceso. Me hacía referencia a lo que yo le llamo microrevoluciones, revoluciones que parten de la persona, como una estrategia que si se suma a otras microrevoluciones genera un impacto. La otra forma es hacer grandes movimientos sociales y salir a las calles. Esa es otra estrategia, otra manera. De hecho, las organizaciones que están en el mundo de la agilidad están trabajando, además de células, en comunidades. Entonces, organizan la organización en comunidades de aprendizaje, comunidades de excelencia, y entonces van generando este proceso de evangelización, ¿sí? Por capas. Y esa es entonces, y ahí tienes que colaborar, ¿sí? Porque estás trabajando con equipos, comunidades cada vez más, que se va expandiendo. Y ahí vas trabajando también con los potenciales líderes, ¿no? Y los sigues formando en agilidad y ellos van resonando con otros grupos. Exacto, exacto. Que van orquestando. Oye, Ceci, yo no quería dejar pasar la oportunidad de que nos cuentes un poco ese proyecto en el que estás trabajando y que lo lanzas en agosto y que es parte de los webinars que nos has generosamente puesto en vitrina para que podamos seguir aprendiendo de esta metodología. Buenísimo, y gracias por hacerme acordar. Estoy, este año en agosto, bueno, el año pasado hicimos la primera versión, este año en agosto empezamos, marzo, empezamos con un programa que se llama Programa Internacional de Metodologías Ágiles para Coaches. Lo armamos en agosto tenemos una promoción de unas 20 personas que ya van a terminar. Son de Chile, Argentina, Perú, Colombia. Y es un programa que lo que busca es que los coaches puedan construir una nueva propuesta de valor sumando, ¿sí?, otras herramientas que le pueden dar mucha potencia, que son las metodologías ágiles. Entonces, trabajamos ahí en varios,
4 módulos mirando la transformación digital, qué nuevos paradigmas te trae, qué nuevos cambios te trae la transformación digital, que es necesario que un coach mire, ¿sí? Luego vemos agilidad en sí misma, Scrum, terminan certificándose como Scrum Fundamental dentro de la formación. Luego vemos Design Thinking a profundidad, trabajan su propio proyecto, y cerramos con Agile People. Entonces, este programa lo lanzamos ahora en agosto, ¿sí? Lo hacemos en conjunto Chile y Perú, ¿sí? En una alianza con Escala Humana. Mi socia Erika Salazar es directora del programa de mentoring en Newfield. Y entonces, ella le da toda la mirada ontológica, sostiene al equipo, y yo la mirada desde el expertise de la agilidad y todas las metodologías ágiles. Entonces, combinando estos procesos, ya muchos coaches están acompañando equipos en las retrospectivas, reconstruyendo su oferta de valor, porque es invitarlos a mirar también en sí mismos este proceso de transformación. Oye, solo con esta mirada, solo con esta herramienta, es como, solo con lo ontológico quizás no sea suficiente, solo con lo sistémico quizás no sea suficiente. Te invito a tener, sí, este panorama que te va a permitir también reconstruirte continuamente, ¿no? Adaptación también. Entonces, si alguien quiere información, se la enviamos. Arrancamos la primera semana de agosto y vamos a lanzar unos webinars y si quieren conversar más, estos webinars lo hacemos con Erika Salazar también. Uno, vamos a conversar específicamente la relación entre la ontología y el design thinking, cómo conversan. ¿Sí? Otro de ellos vamos a hablar del modelo de negocio del coach. No quiero que vean como negocio, sino hablo del business model canvas. ¿Cómo construyo mi propuesta de valor como coach o como consultor? ¿Sí? Es otra de los webinars que generosamente Jenny los ha compartido, así que están invitados, son gratuitos y vamos a conversar. Y más que conversar, vamos a hacer ejercicios también. Porque, yo estoy anotadísima ahí. Sí, nos gusta que se lleven algo. O sea, yo siempre digo, más allá el programa es algo, perfecto, pero para mí el mundo del coaching es tan potente, el mundo de la formación sistémica y cómo ustedes acompañan a las organizaciones desde este enfoque es sumamente potente. Finalmente es del humano al humano estas transformaciones. Entonces ahí hacemos tareitas, así que invitados a vivir la experiencia de estos webinars. Ahí vamos a estar, sí. Bueno, muchas gracias Cecilia y también muchas gracias a todas las personas que han estado hoy día acompañándonos. Las preguntas han sido también interesantes. Y Ceci, realmente creo que hoy nos dejas ese gusto de entender que la metodología ágil, unida a la mirada sistémica, nos puede abrir un sinfín de posibilidades dentro de las transformaciones y cambios en las empresas, pero también a nivel personal. Sí, buenísimo. Gracias a todos por la invitación. Muchas gracias entonces, amigos, por acompañarnos. Gracias, Celio. No sé si tienes algo que decir. Simplemente agradecerte, Jenny, agradecer al Círculo de Inteligencia Sistémica, agradecer a Cecilia, encantado de haber compartido contigo estas nuevas miradas. Ahí vamos a estar en tus webinars, encantadísimos. Muchas gracias a todos, buenas noches. Un abrazo a todos, buenas noches. Gracias, Ceci. Chao. Chao.